El acuerdo sobre el techo de la deuda está ahora en manos del Senado, que debe aprobarlo antes del 5 de junio para evitar que el país entre en impago. En la noche del miércoles, la Cámara de Representantes ya validó el texto. Nayib Bukele cumple 4 años en la presidencia de El Salvador y es el mandatario más popular de América Latina, a pesar de las denuncias en su contra por violaciones de los derechos humanos en el marco de su guerra contra las pandillas. En la cumbre de la Comunidad Política Europea, el presidente francés Emmanuel Macron reafirmó el compromiso de Francia con el envío de más ayuda militar a Kiev, mientras Volodymyr Zelensky pidió el ingreso de su país a la OTAN. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos en Estados Unidos porque el Senado tiene ahora en sus manos la responsabilidad de que el país no entre en impago. La Cámara Alta dispone de tiempo hasta el 5 de junio para aprobar la ley que suspende el techo de la deuda hasta 2025 a cambio de recortes en el gasto público. Ayer la Cámara de Representantes ya validó el texto. Desde Washington, Cristóbal Vázquez nos amplió. Mitch McConnell, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, dijo incluso que la votación se podría dar hoy mismo. Lo que están tratando de hacer Mitch McConnell y Chuck Schumer, que es el líder demócrata en el Senado, de hecho es el líder del Senado teniendo en cuenta que tiene la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara Alta, pues están tratando de negociar con algunos senadores que han dicho que van a tratar de hacerle enmiendas a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes anoche. Y entonces lo que quieren precisamente es que estas enmiendas no demoren el proceso, teniendo en cuenta que no hay tiempo para poder gastar en debates de pequeñas enmiendas en este proyecto. Entonces, Chuck Schumer, de hecho, hoy en la plenaria del Senado dijo que las sesiones van a continuar abiertas hasta que se haga la votación y pues hay esperanzas de que sea hoy mismo, a más tardar mañana viernes, que haya ya el voto definitivo. Lo que dicen analistas legislativos acá en Washington es que el paso por el Senado es muy positivo, teniendo en cuenta que ya los dos partidos han expresado su apoyo públicamente a este proyecto de ley. Es decir, lo único que falta es tratar de limar esas asperezas en las enmiendas que quieren hacer algunos senadores para que se vote a favor y el proyecto de ley vaya a la mesa del presidente Biden. Y hoy, 1 de junio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, completa 4 años en el poder. Y mientras es el mandatario más popular de la región por reducir la criminalidad en un país que llegó a ser el más inseguro del mundo, organizaciones internacionales lo acusan de masivas violaciones contra los derechos humanos. Con un estilo fresco y la promesa de hacer una política distinta, Nayib Bukele asumió hace 4 años la presidencia de El Salvador. Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados, porque hoy tendremos un gobierno del pueblo, para el pueblo. Bukele ha logrado captar la atención de la comunidad internacional por sus controversiales políticas y decisiones, calificadas como autoritarias. Una de ellas se registró el 9 de febrero de 2020, cuando el mandatario tomó junto con el ejército la Asamblea Legislativa tras la negativa de los diputados para aprobar la financiación de su plan de seguridad, hasta que finalmente lo consiguió. El plan de control territorial es la estrategia insignia del mandatario para acabar con las pandillas del país, que controlaban el 80% del territorio y para 2015 llevó a El Salvador a tener la tasa de homicidios más alta del mundo. Queda aprobado el proyecto de decreto. Lo que hizo que el 27 de marzo de 2022 el Congreso aprobara, por pedido de Bukele, un régimen de excepción vigente hasta la fecha como respuesta a una escalada de violencia que en un solo día dejó 62 muertos. La medida permite capturas sin orden judicial e incluso a aquellos que tengan tatuajes. Además, el presidente inauguró una megacárcel con capacidad para albergar cerca de 40.000 detenidos. El gobierno difunde con orgullo imágenes de los presos descalzos, encadenados y ordenados perfectamente. Según Bukele, hasta el 10 de mayo, el país completó 365 días no continuos sin homicidios. Medidas que cuentan con más del 90% de la aprobación popular según encuestas, pero con el rechazo de la comunidad internacional. La gente le está diciendo al gobierno, aquí estamos.
y no estamos de acuerdo en ciertas políticas que usted está haciendo. Anteriormente era difícil sobrevivir. Salía uno y no sabía si volvía a llegar a regresar a la casa otra vez. La popularidad de Bukele quedaría demostrada en las urnas en 2024, tras anunciar su intención de lanzarse por reelección a pesar de ser inconstitucional según la ley salvadoreña. Y vamos a Chile porque este jueves el presidente Gabriel Boric compareció ante el Congreso para rendir cuentas sobre sus 15 meses de mandato. El mandatario pronunció el discurso más largo de un presidente ante el legislativo desde el restablecimiento de la democracia en Chile. Más de 3 horas de alocución que nos desgrana nuestra corresponsal Patricia Luna. El presidente chileno Gabriel Boric realizó su segunda cuenta pública en lo que fue el discurso más largo de la historia desde el retorno a la democracia y en la que evaluó las consecuciones de su año y casi 3 meses de mandato, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el incremento significativo del salario mínimo, la persecución a los deudores de alimentos, aquellas personas que no pagan los alimentos de sus hijos a sus exparejas y también el royalty minero. Para el futuro trazó 3 líneas: derechos sociales, en las que destaca medidas como tratar de lograr la reducción de un 40% de las listas de espera en la salud pública o tratar de lograr la equidad en los salarios entre hombres y mujeres. Otra línea fue la seguridad, en la que destacó el uso de tecnología para perseguir el crimen organizado, pero también aspectos como restricciones a los narcofunerales o los narcomausoleos que se construyen en el país. También una última línea de desarrollo sostenible en la que destacaron aspectos estratégicos de la economía del país como el litio, las energías limpias o el hidrógeno verde. El presidente hizo un gran llamado a la unidad para lograr una nueva reforma tributaria con la que financiar muchas de las reformas sociales prometidas por su gobierno y también finalmente lograr y tratar de alcanzar acuerdos para que los chilenos puedan tener pensiones mucho más altas de las que perciben en la actualidad, una de las demandas de más larga data de la ciudadanía chilena. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se volvió a presentar dispuesto y disponible para mediar la paz entre Ucrania y Rusia. Pero recordemos que durante el G7 el mandatario brasileño citó a Volodymyr Zelensky en los pasillos de la cumbre, pero el líder ucraniano no acudió al encuentro. De hecho, en la reunión de las 7 potencias, uno de los objetivos era que países no alineados como Brasil o India se acercaran a Kiev. Sin embargo, Lula mantiene su postura de solicitar a ambos bandos que se abran al diálogo. Nada pasará mientras Ucrania y Rusia no tomen la decisión de que quieren la paz. Por lo tanto, Brasil es parte de un grupo de países que quieren permanecer neutrales para que podamos construir la posibilidad del fin de la guerra. Y la guerra en Ucrania fue uno de los temas centrales en Moldavia, donde 50 líderes se reunieron en la cumbre de la Comunidad Política Europea. El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó el compromiso de París con la ayuda militar a Kiev. Y en su turno, Volodymyr Zelensky pidió que la OTAN permita el ingreso de Ucrania a la alianza militar. El escenario no dejaba de ser simbólico. Moldavia, vecino ucraniano y al este de las fronteras de la Unión Europea, recibió a los líderes del viejo continente, entre ellos Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano aseguró que recibió apoyo en materia de seguridad de los asistentes a la cumbre, pero pidió ir más allá. Estoy agradecido con todos nuestros socios, pero los Patriots son Patriots. Con respecto a la coalición de aviones, para nosotros es importante que Estados Unidos desempeñe el papel principal, ya que los F-16 son sus aviones. La Comunidad Política Europea fue una iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron. En su segunda reunión, el mandatario galo se mostró optimista con el compromiso de los países europeos y reiteró su apoyo a Ucrania. Esta mañana me reuní con el presidente Zelensky e hicimos una declaración común afirmando el apoyo en términos de preparar la contraofensiva. La mirada se posó más al sur del continente, en los Balcanes. La tensión es palpable entre Kosovo y Serbia, y Macron se ofreció como mediador, junto con el canciller Olaf Scholz. Nos reunimos con el presidente de Kosovo, Osmani, y luego con el presidente de Serbia, Vučić, y acabamos de terminar una reunión con los 4 juntos, reuniendo a ambos presidentes alrededor de la mesa y pedimos decisiones claras para la próxima semana. Sobre la mesa quedó la ampliación de la Unión Europea.
Muchos son los pedidos de ingreso, como el del anfitrión Moldavia y el de Ucrania. Unos nuevos integrantes, según las palabras de Macron, requerirán repensar la estructura del bloque de los 27. Vamos ahora a Senegal, donde estallaron protestas en contra de la condena al popular líder opositor Ousmane Sonko por corrupción de menores. La justicia lo sentencia a 2 años de cárcel y lo inhabilita de cara a las presidenciales de 2024, un escenario para el que el líder nacionalista y antioccidental se perfilaba como el principal opositor al actual presidente Macky Sall. En la capital senegalesa, Dakar, la ira era perceptible. El veredicto del caso político-judicial más delicado del país volvió a encender las calles. Los jueces condenaron a Ousmane Sonko, principal figura de la oposición, a 2 años de prisión por corrupción de menores, pena suficiente para inhabilitarlo a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Decenas de sus partidarios protestaron contra el veredicto. El opositor fue acusado por Adjissar, antigua empleada de un salón de masajes, de repetidas violaciones entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. En aquel momento, ella tenía 21 años. Sonko fue absuelto de los cargos de violación. Sin embargo, sus abogados ya han anunciado que utilizarán todos los medios a su alcance para anular el veredicto. Es una condena extremadamente dura, 2 años de cárcel para Ousmane Sonko por el delito de corrupción de jóvenes. Está claro que vamos a utilizar los medios a nuestro alcance para impugnar esta decisión. Lo que está en juego en este caso es tanto penal como político. Sonko está en una batalla sin cuartel con el presidente Macky Sall y desde el inicio de sus procedimientos judiciales en febrero de 2021, el opositor ha denunciado un complot para apartarle de la carrera presidencial. Desde 2021, una veintena de civiles han muerto en disturbios relacionados con la situación de Sonko. El bando presidencial lo acusa de tener planes insurgentes. Y como cada inicio de junio, Jerusalén vio desfilar la Marcha del Orgullo y de la Tolerancia. 30.000 personas marcharon por la ciudad en defensa de los derechos LGBT, la cifra más alta desde 2016, en una jornada que este año se caracterizó por un amplio despliegue policial. Nos amplía nuestro corresponsal Federico Cuevar-Verena. Con las consignas de orgullo y tolerancia, la comunidad LGBTQ de Jerusalén realiza su marcha anual, la primera bajo el actual gobierno israelí de extrema derecha y ultra religioso. Los participantes defienden masivamente sus derechos, más allá de que en los últimos días crecieron las amenazas en línea y de que, paradójicamente, quien supervisa la seguridad del evento es el ministro extremista Itamar Ben-Gvir, que en el pasado ha abogado por la cancelación de la marcha. Un motivo más para asistir a la cita. La verdad que es una fecha muy importante, especialmente acá en Jerusalén. Estamos frente a un gobierno de ultraderecha donde esta marcha es súper importante porque están todo el tiempo intentando sacarnos nuestros derechos. Las cosas que el gobierno dice sobre las personas LGBTIQ legitima a aquellos que nos discriminan en el lugar de trabajo en las calles. Y sabemos que en Israel, en los últimos meses, la discriminación en la sociedad ha empeorado mucho. Unos 2.000 policías se movilizaron para garantizar la seguridad del desfile, mientras a pocas cuadras de aquí, grupos de extrema derecha realizan una contramarcha con lemas fóbicos y violentos. La marcha también fue repudiada por el grupo islamista palestino Hamas. Amenazas y actitudes que no amedrentan a quienes luchan por su lugar en una ciudad marcada por el conservadurismo religioso. Ciudades como Jerusalén no son amigables con la comunidad LGBTIQ. Si no nos presentamos y les mostramos que somos parte de la ciudad y que demandamos ser vistos, estamos en riesgo de que nos quiten nuestros derechos. La atmósfera se está volviendo más peligrosa, la gente se siente insegura y es un impacto directo del gobierno actual, mientras su mensaje sea que no nos reconocen o que nos desaprueban. El último reporte de la organización Aguda para la comunidad LGBTQ reveló que en 2022 se duplicaron las denuncias de agresiones en el área de Jerusalén respecto de 2021. Una muestra más de que todavía queda un largo camino por recorrer hacia la igualdad y la no violencia contra el colectivo aquí en la Ciudad Santa. Y con este reporte desde Jerusalén llegamos al final de esta edición, pero recuerden, pueden ampliar toda esta y más información en France 24 y france24.com. Gracias por su atención. Enseguida volvemos.